Bueno, tenemos por otro lado las proposiciones subcontrarias. Se dice que dos proposiciones son subcontrarias si no pueden ser ambas falsas, pero sí ambas verdaderas, obviamente al mismo tiempo. Ejemplo 1. Las proposiciones algunos enteros son positivos, 1, 2, 3, 4, 5. Algunos enteros son negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Pues si ustedes se dan cuenta, estas proposiciones, las dos pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero no pueden ser falsas al mismo tiempo. Son subcontrarias debido a que ambas son verdaderas. En forma general se afirma que dos proposiciones particulares que tienen el mismo término sujeto y término predicado, pero diferente cualidad, son subcontrarias. Ejemplo 2. Algunos ingenieros de sistemas son matemáticos. Algunos ingenieros de sistemas no son matemáticos. Las dos son verdaderas. Las proposiciones anteriores pueden ser a la vez las dos verdaderas, pero no pueden ser las dos falsas. Por lo tanto, se dice que son subcontrarias. Volvamos a nuestro cuadrito para que ustedes se evidencien bien en dónde estamos. Ya vimos las contradictorias, E y E, A, E, O. Las subcontrarias son estas, O, E, I. Es decir, algunas es P y algunas no es P. Volvamos entonces a la descripción. Recuerden, son subcontrarias porque las dos pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Procedemos a hacer un ejercicio. Ejercicio: elabore dos ejemplos de premisas subcontrarias. Ay, aquí hay un error, qué pena. Son subcontrarias. Bueno, y O. Algún colombiano es santanderiano, esto es verdad. Algún colombiano no es santanderiano, eso es verdad. Yo soy colombiana, no soy santanderiana. Bien. Continuemos. Proposiciones contrarias. ¿Cuáles son las contrarias? A e I. Todo es P, ningún es P. ¿Qué nos dicen acá? Proposiciones contrarias. Se dice que dos proposiciones son contrarias si no pueden ser ambas verdaderas, aunque ambas puedan ser falsas. Ejemplo: ningún delfín es mamífero. Todos los mamíferos son delfines. Las dos proposiciones son falsas. Inicialmente se podría pensar que son contradictorias, es decir, que si una proposición es verdadera, la otra proposición sería falsa. Y consecuentemente, si A es falsa, entonces E sería verdadera. Pero al considerar el hecho de que ningún delfín es mamífero y todos los mamíferos son delfines, ambas proposiciones serían falsas. Por lo tanto, no serían contradictorias y en este caso se llamarían contrarias, debido a que ambas no pueden ser verdaderas, pero sí falsas. En forma general, se puede decir que dos proposiciones universales que tienen los mismos sujetos y predicados, pero difieren en cualidad, son contrarias. A y E son contrarias. Entonces recuérdenlo. A y E no pueden ser las dos verdaderas al tiempo, pero las dos al tiempo pueden ser falsas. ¿Sí? Entonces ustedes, ¿qué hacen en este momento? Ejercicio: elabore dos ejemplos de premisas contrarias. A y E. Todas las ballenas son cetáceos. Ninguna ballena es cetáceo. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, cuando digo todas las ballenas son cetáceos, es verdadero. Ninguna ballena es cetáceo, es falso. Entonces, ¿qué me dicen las proposiciones contrarias? Que no pueden ser las dos verdaderas al tiempo, pero pueden ser falsas al tiempo. Miren esto. Todos los colombianos ganaron medallas en los Juegos Olímpicos 2016. Eso fue hace 4 años y fue falso. No todos los que fueron ganaron. O sea, cuando digo todos los colombianos ganaron medalla en los Juegos Olímpicos de 2016, es falso. Y cuando digo ningún colombiano ganó medalla en los Juegos Olímpicos 2016, es falso, porque ya estaba Mariana Pajón, acuérdense, muchachos. Entonces, miren estos dos casos. Proposiciones, ejemplos de proposiciones contrarias. Este primer ejemplo nos pone de manifiesto que alguna de las dos es verdadera, pero las dos no pueden ser verdaderas al tiempo. Y este ejemplo nos pone de contrario que las dos pueden llegar a ser falsas al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Elabore dos ejemplos de premisas contrarias. Una donde alguna de las dos es verdadera, y otra donde las dos son falsas. Continuemos. Miren esto.
El siguiente ejemplo muestra claramente la diferencia entre las proposiciones contradictorias y contrarias. Dadas las proposiciones, todos los hombres son mortales, algunos hombres no son mortales, ningún hombre es mamífero. Se puede afirmar que las proposiciones P y Q son contradictorias, porque una es la negación de la otra. Miremos, todos los hombres son mortales. Aquí hay un error, qué pena. Todos los hombres son mortales, ningún hombre es mortal, algún hombre no es mortal. Perdón, sí. En ese caso Q es falsa, mientras que P es verdadera. Y las proposiciones P y R son contrarias, ya que ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Todos los hombres son mortales. Ningún hombre es mamífero. Seguimos con las proposiciones subalternas. ¿Cuáles son las subalternas? Bueno, A e I, E y O. ¿Qué particularidad tienen las proposiciones subalternas? Bueno, las proposiciones pueden ser las subalternas a un tiempo verdaderas o falsas, pero no necesariamente, pues de la verdad de la universal se sigue la verdad de la particular, pero no al contrario. O sea, si yo tengo una proposición universal, bien sea universal positiva verdadera o universal negativa verdadera, pues se sigue que su subalterna, la particular positiva o la particular negativa, necesariamente es verdadera. Pero si yo tengo una universal positiva falsa y una universal negativa falsa, pues necesariamente las particulares serán falsas. Y de la falsedad a la particularidad se sigue la falsedad de la universal, pero no al contrario. Es decir, que si yo tengo una particular negativa, no se sigue que la universal sea negativa, falsa. Y si tengo una universal, perdón, si tengo una particular positiva falsa, no se sigue que la universal negativa sea falsa. Ejemplo, todas las aves tienen plumas. Algún ave vuela. Ningún elefante vuela. Ningún elefante no vuela. Algún elefante no vuela. Algún caninino es cetáceo. Todos los caninos son cetáceos. Algún estudiante no es responsable. Ningún estudiante es responsable. A, E, I, E y O son subalternas. Entonces miren esto. Universal verdadera, particular falsa, universal falsa. Porque se desprende la universal la falsedad. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Elabore dos ejemplos de premisas subalternas. A e I, todos los barcos son flotantes, algún barco es flotante. Y E y O, ninguna araña tiene 8 patas, alguna araña tiene 8 patas. Miren estas proposiciones. Todos los barcos son flotantes, es verdadera, pues se sigue que algún barco es flotante. Es verdadera. Ninguna araña tiene 8 patas, es falsa, todas las arañas tienen 8 patas. Entonces alguna araña no tiene 8 patas, pues también es falsa porque todas tienen 8 patas. Bueno, vamos a repasar. ¿Qué es un silogismo? El silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. ¿Cuáles son las clases de silogismos? Silogismo condicional o hipotético, silogismo categórico y silogismo disyuntivo. Bueno, nos interesa a nosotros, vamos a trabajar fuertemente el silogismo categórico para empezar. De aquí en adelante, en esta primera parte del video, entonces, queda claro como los elementos fundamentales de las proposiciones y queda claro que lo que vamos a trabajar en esta primera parte en torno al silogismo son proposiciones categóricas, por lo tanto, silogismo categórico. Más adelante veremos el silogismo condicional o hipotético, que ya los vimos con las reglas de inferencia. Ya vimos algo de disyunción con las reglas de inferencia, entonces tengan en cuenta, nos vamos a centrar es en esto, en el silogismo categórico. Es lo que nos interesa. Esto por el momento, por esta primera parte. Ya viene la segunda parte, donde vamos a ver las reglas del silogismo, que son muy importantes para entender dicha forma de razonamiento.